A continuación, analizaremos la ciencia económica. Para ello es necesario el abordaje de la definición de economía positiva, economía normativa y macroeconomía y microeconomía. La ciencia económica se clasifica en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a economía normativa y la economía positiva, y por el otro lado a la microeconomía y a la macroeconomía. Economía normativa. La economía normativa se refiere a proposiciones sobre hechos de acuerdo a juicios de valor, ¿sí? Acerca de lo que debería ser o es deseable que así ocurra, ¿sí? Algo que uno quiere que realmente pase. Ejemplifiquemos un poco para que se entienda mejor. A ver, muchas personas pueden decir que la economía debería resolver el tema de la pobreza e indigencia con políticas públicas directas, ¿sí? Entonces, la economía normativa se va a ocupar de cómo deben de ser las cosas para resolver este problema. Entonces, lo que hace la economía normativa es formular propuestas que pueden convertirse en políticas con las que se pretende dar solución a los problemas que se plantean. Economía positiva. La economía positiva se refiere a la verificación de hechos de índole económico y las consecuencias que éste produce, ¿sí? Pero solamente las va a analizar de modo objetivo, ¿sí? Veamos un ejemplo para que se entienda mejor la definición. Según datos del INDEC, la inflación de agosto fue del 4% y acumula en total una suba del 54,5%. Entonces, ¿qué hace acá la economía positiva? Bueno, se va a encargar de cómo son las cosas, ¿sí? Y por eso va a buscar una explicación acerca del funcionamiento de estos hechos. ¿Cómo fue que sucedió que llegamos a esto? En numerosas ocasiones no se distingue tan fácilmente si se trata de una o de la otra formación. Es decir, si se describe cómo son las cosas o cómo debería ser. Microeconomía. La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos y sus interrelaciones, es decir, cómo se relacionan entre ellos. Se ocupa de los modos en que estos agentes económicos asignan los recursos que son escasos a los múltiples usos posibles. Por ejemplo, se ocupa de las consecuencias que tiene sobre los comercios minoristas la instalación de un supermercado. Macroeconomía. La macroeconomía se ocupa del funcionamiento de la economía, pero en su conjunto. Por ejemplo, podríamos decir que se ocupa del comportamiento de la economía en una región. ¿Por qué suceden los hechos? ¿Cómo se solucionan los problemas que se presentaron? Y demás. El objetivo de la economía. Bienes y servicios económicos. Trabajaremos con una definición de economía que permitirá analizar otros temas vinculados con ella. Para ello voy a citar al autor Vergara. Este autor plantea que economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas, orientadas a administrar los recursos que siempre son escasos, con el objetivo de producir bienes y servicios y distribuirlos de forma que satisfagan las necesidades ilimitadas de los individuos. El objetivo de la economía: bienes y servicios económicos. En esta definición se pueden reconocer la influencia de otras ciencias. Como estuvimos viendo en el apartado anterior, podemos citar, por ejemplo, que la economía está influenciada también por la psicología. Pero bueno, hay que aclarar que las actitudes son siempre humanas y es posible que los autores empleen este término para enfatizarlo más que nada, para como subrayarlo. Entonces se llama actitud a una disposición frente a objetos, al mundo y a la vida, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que los servicios son aquellas actividades que
sin crear bienes materiales, y esto es muy importante, se destinan a satisfacer necesidades humanas. En general pertenecen a la actividad económica del sector terciario, ¿sí? Que es allí donde se brindan diferentes servicios, como la educación, bancas, seguros, salud, comunicaciones, transporte, seguridad, entre otros. Antes de continuar con el material, considero que es necesario realizar una aclaración, ¿sí? Y tenemos que repensar qué son las actividades económicas y por qué se habla de actividades primarias, secundarias y terciarias. Bueno, las actividades económicas podemos definirlas como aquellos procesos productivos que crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores dentro de una economía. Lo que incluye cada una es actividades primarias, que allí tenemos a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza y minería. Luego tenemos las actividades secundarias, ¿sí? Que allí hay un proceso más. ¿Cuáles son las que realizan estos procesos? Bueno, tenemos las industrias manufactureras, las de construcción y generación, distribución de agua, electricidad y gas. Y luego tenemos las actividades terciarias. Bueno, allí tenemos al comercio al por menor, bienes raíces, actividades gubernamentales y judiciales, seguros y servicios financieros, servicios de salud, medios de comunicación, transporte y almacenamiento, servicios educativos, hoteles y restaurantes y telecomunicaciones. Ahora bien, habiendo realizado las aclaraciones anteriores, ya podemos ingresar en la definición de los agentes económicos. Y los que nosotros vamos a analizar son tres. Por un lado los consumidores, por el otro lado el sector público y las empresas. Vamos a definir a cada uno de ellos. Los consumidores. Los consumidores están agrupados en familias o economías domésticas. Se ocupan de decidir qué bienes y servicios consumen para satisfacer sus necesidades en función a la mayor utilidad que a ellos le reporte. Son agentes económicos de consumo y buscan maximizar su utilidad minimizando gastos. Esto es muy importante resaltarlo. Los consumidores poseen la mayoría de los factores de producción. ¿Y cuáles son? Bueno, es el capital, la tierra y el trabajo. Ahora bien, analicemos a nuestro segundo gran agente económico, que es el sector público. El sector público está formado por las distintas administraciones públicas. Su principal objetivo es conseguir el máximo de bienestar para el conjunto de la población, tomando decisiones oportunas. ¿Cuáles son? Bueno, intervenir en la economía, crea leyes que regulan la forma de actuar de otros agentes económicos a la hora de acudir al mercado, redistribuyendo la renta, ofertando a un precio más bajo o gratuitamente bienes y servicios que la sociedad cree que deben recibir toda la población, como por ejemplo el ejército, sanidad, educación, entre otras. Entonces podríamos decir que el Estado interviene en la economía a través de cuatro aspectos fundamentales. Ellos son, por un lado, la regulación, porque va estableciendo normas de funcionamiento. Por el otro lado, los ingresos, recaudando dinero para desarrollar sus actividades. Los gastos, que realiza con actividades, y las empresas públicas. Entonces, sus principales funciones van a ser, de acuerdo a ello, establecer un marco legal para la economía, vender y comprar bienes y servicios, establecer impuestos, tratar de estabilizar la economía, redistribuir la renta y procurar la eficiencia económica. Para poder llevar adelante
las acciones que nombramos anteriormente, el Estado debe de establecer regulaciones con leyes, decretos, ordenanzas, entre otras. Estas regulaciones se van a clasificar en controles directos sobre productos, controles de entrada y salida de los mercados, controles relacionados a los procesos de producción, controles sobre la información e impuestos. Analicemos a nuestro último agente económico, las empresas. Bueno, las empresas son unidades de producción, ya que producen bienes y servicios. Pero hay que clasificarlas, ¿sí? La primera y gran clasificación que vamos a realizar es según la actividad que desarrollan. La primera clasificación dentro de la actividad que desarrollan es el sector primario. Dentro del sector primario vamos a encontrar las industriales, las extractivas y las manufactureras. Las industriales son las que realizan la actividad primordial en este tipo de empresas en la producción de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias primas. Las extractivas se dedican a la explotación de recursos naturales, renovables o no renovables. Por ejemplo, la pesquera, maderera, minera, petrolera, etc. Y las empresas manufactureras son las empresas que transforman esta materia prima en procesos terminados, los cuales pueden ser de consumo final o de producción. Los de consumo final producen bienes que satisfacen de manera directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo, una prenda de vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. Y por el otro tiene las de producción, que estas se satisfacen las de consumo final. Por ejemplo, maquinaria ligera, productos químicos, etc. Veamos la segunda definición de acuerdo a la actividad que desarrollan, ¿sí? La segunda clasificación estaría dentro de las empresas del sector secundario. ¿Quiénes forman parte del sector secundario? Bueno, más que nada los comerciantes, que son los intermediarios entre productor y consumidor. Su función primordial es la compra-venta de productos terminados y los podemos clasificar en mayoristas, minoristas y comisionistas, que son los que venden lo que no es suyo pero dan a consignar. La tercera clasificación, dependiendo de la actividad que desarrollan, son las empresas del sector terciario. El sector terciario se refiere más que nada a los servicios y dentro de ella encontramos una clasificación más, que pueden ser de transporte, de turismo, instituciones financieras, servicios públicos, aquí incluimos energía, agua y comunicaciones, y luego tenemos servicios privados, que aquellos son asesoría, ventas, publicidad, contable y administrativo. También tenemos servicios de educación, finanzas y salud. Analicemos la otra clasificación de las empresas, que sería según el capital de procedencia que tienen, ¿sí? Bueno, aquí tenemos cuatro grandes clasificaciones. Tenemos empresas privadas, empresas de autogestión, empresas públicas y empresas mixtas. Las empresas privadas serán privadas si el capital está en manos de accionistas particulares. Las de autogestión si los propietarios son los propios trabajadores. Las empresas públicas serán si el capital y el control están en manos del Estado. Y serán mixtas si el capital o el control son de origen tanto del Estado como de privados o comunitarios. Ahora analicemos la tercera gran clasificación de las empresas, que estaría dado según la forma jurídica que éstas adquieren. Y a ello nos referimos a la titularidad que tiene la empresa y la responsabilidad legal que tienen sus propietarios. Por un lado tenemos a las empresas individuales, ¿sí? Si solo pertenece a una persona, ésta puede responder frente a terceros con todos sus bienes.
es decir, con responsabilidad ilimitada o solo con el importe que fue necesario para su constitución. En el caso de las empresas individuales, de responsabilidad limitada. Es la forma más sencilla de establecer un negocio y suele ser empresas pequeñas o de carácter familiar. Bueno, la segunda clasificación con respecto a la obligación que adquieren los dueños de las empresas estaría dado por las sociedades anónimas, las sociedades colectivas, las sociedades comanditaria, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acción simplificada. ¿Sí? No vamos a ingresar en detalle en cada una de ellas porque no es el objetivo de la materia, pero sí es importante que ustedes sepan que tienen distintos grados en cuanto a su compromiso y al capital que aportan y a las deudas que contraen. ¿Sí? Bueno, vamos a la tercera clasificación, que son las cooperativas u otras organizaciones de economía social. Vayamos a la cuarta clasificación, ¿sí? Que vamos a clasificar a las empresas según su tamaño. Aquí podemos encontrar que no hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es una empresa grande o una empresa pequeña, ¿sí? Entonces, los principales indicadores que nosotros vamos a utilizar son el volumen de venta, el capital propio, el número de trabajadores, beneficios, etc. Vamos a ver como un rejunte, ¿sí? Entonces, el más usado suele ser el número de trabajadores. Este criterio es el que se encuentra dentro de esta clasificación que yo les doy a continuación. Por un lado tenemos las microempresas, que serían si poseen 10 o menos trabajadores. Después tenemos las pequeñas empresas, que si tienen entre 11 y 50 trabajadores. La mediana empresa estaría dada entre 51 y 250 trabajadores. Y luego tenemos a las grandes empresas, que estas deben de tener más de 250 trabajadores. Vayamos a la quinta clasificación, ¿sí? Y esta estaría dada según el ámbito de actuación o el ámbito geográfico en el que la empresa realiza su actividad. Por un lado vamos a tener empresas locales, regionales, nacionales, multinacionales y transnacionales. Las empresas locales serían aquellas que venden sus productos o servicios dentro de una localidad determinada, ¿sí? Las regionales son aquellas que venden sus productos o servicios a varias localidades o provincias de un país, ¿sí? Después tenemos las nacionales, son aquellas que venden sus productos dentro de todo un territorio limitado que sería un país, ¿sí? Las multinacionales serían aquellas que operan en 2 o más países con el fin de maximizar sus ventas bajo una perspectiva de global. Luego tenemos las transnacionales, son empresas grandes, ¿sí? Que se dedican a la producción de bienes o servicios que poseen filiales en otros países diferentes al originario, ¿sí? Que nosotros lo llamamos como casa matriz. Y con ello logran expandir su influencia económica a todo el mundo. Con que el 10% del capital de la entidad matriz esté puesto en una filial extranjera, la empresa es considerada multinacional o transnacional. Vayamos a la última clasificación, ¿sí? Que sería las empresas según la cuota de mercado que poseen. Bueno, por un lado tenemos a las empresas aspirantes, a las especialistas, a las líder y a las seguidoras. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Bueno, las empresas aspirantes son aquellas cuya estrategia va dirigida a ampliar su cuota frente a otra que es líder en el mercado y a las demás empresas que son competidoras. Las empresas especialistas son aquellas que responden a necesidades muy concretas dentro de un segmento de mercado, ¿sí? Pueden ser muy chiquititos. Son fácilmente defendibles frente a los competidores y en el que pueda actuar casi en condiciones monopólicas. Este segmento debe tener un tamaño lo suficientemente grande como para que sea rentable, pero no tanto como para atraer a empresas líderes.
La empresa líder, ¿sí?, en tanto en cuanto atiende a lo que marca la punta en cuanto al precio, ¿sí? Son las empresas que ellas imponen el precio y los demás tienen que seguirla. ¿Por qué? Porque tienen la innovación necesaria, porque invierten en publicidad, ¿sí? Además, bueno, están ellas encaminando el camino para las que logran hacer imitaciones sobre ellas. Y después tenemos las empresas seguidoras, que son aquellas que no disponen de una cuota suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder, solamente la siguen. Habiendo analizado en detalle nuestros agentes económicos más importantes, podemos decir que los agentes económicos se relacionan a través de los mercados, determinando lo que llamamos el circuito económico, que en su versión más simple se considera una economía sin relaciones con el exterior y sin participación del Estado. A continuación los invito a ver un circuito de mercado simple y luego uno más complejo, como para que se entienda mejor que los agentes económicos. En versión simplificada tenemos que entender primero cómo nos relacionamos dentro de nuestro sistema, pero ello no siempre ocurre así. Luego nos tenemos que relacionar con el Estado y con el sector externo.